Pues sí. Lo que pasa es que, como nosotros, lo he dicho otras veces, como no somos absolutos, a veces decimos, ¿y qué será más importante? ¿El amor o la ley? Y entonces pensamos, para ser tiernos y aceptados por todo el mundo y agradables, decimos, no, el amor debe ser mejor, es más bonito. Lo que pasa es que para Dios no hay amor sin ley, no hay justicia, ¿verdad?, sin esa misericordia. Es decir, Él es absoluto. Nosotros sí negociamos, pero no se trata de negociar. Y los cristianos lo que fomentamos no son las buenas obras, ¿verdad? Lo que fomentamos es el evangelio, para que la gente, al imitar a Jesús, vaya produciendo buenas obras. Pero es el resultado de. Nosotros no evitamos un domingo para irnos a hacer cosas buenas, porque es a lo mejor bonito. Mientras podamos, fomentamos participar en el día del Señor. Es el número 1, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro foco. No vamos a fomentar las obras en día del Señor. Lo vamos a respetar y vamos a dedicar al día del Señor solamente. Claro que si veo a alguien en necesidad, desangrándose en la calle, voy a decir, voy al día del Señor. No, pues la necesidad es urgente. Eso no está en duda. No tengo por qué poner el amor encima de la ley. Pero para Dios la ley tiene amor. ¿Sí me explico? ¿Sí puedo llegar a ustedes en esto? ¿Hay alguna duda? No, ¿verdad? Habrá momentos en que uno dude. Yo pienso que el Señor nos va a guiar. Pero no por esas excepciones vamos a romper la ley. De ninguna manera. El día del Señor es día del Señor. Ahí está, escrito con su mano, ¿verdad? Quedó claro, creo. Es sencillo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, el Señor nos dio esa ley y era necesaria. Dice el texto, esa ley ha permitido que el hombre identifique lo que Dios ama y lo que Dios detesta. Muy bien. Vamos adelante. Lo estoy viendo de manera muy sencilla, pero es que quiero ver todos los puntos. La ley fue dada entonces para mostrarnos cómo quería Dios que funcionáramos sin ofenderle y pareciéndonos a lo que quería. Después nos dio sacrificios expiatorios. Vamos a ver qué es eso. En el libro de Levítico, Dios instruye al hombre en la manera de presentar sacrificios por causa de los pecados. La vida de los hombres está sensiblemente afectada por cada pecado y no es un asunto pequeño ni sencillo. Cada pecado demanda muerte y la única manera de escapar a esa deuda es transferir la culpa a un animal para que él pague con su sangre, y eso es justamente lo que es la expiación. ¿Verdad? Ya hemos hablado, el pastor Peter en sus predicaciones nos ha llevado a través del Levítico, diciéndonos que eso anunciaba el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sí quedó entendido. Él nos decía, en cada uno de estos sacrificios se ve la necesidad que el hombre tiene de que algo muera cuando hizo un pecado. Bien, entonces, no sé si alguien quiera comentar, si han leído el libro de Levítico. Yo pienso que muchos de nosotros lo hemos leído. Y vemos que el Señor es muy específico, muy específico. Hay una forma de presentar el holocausto de manera que sea pura, de manera que sea consciente, de manera que cueste y de manera que sea evidente para Dios que hay la sangre, que hay una criatura sana y perfecta que va a morir para pagar esa culpa. Y la culpa se transmitía poniéndole la mano al animal para que él muriera, ¿verdad? Era así de sencillo. Bueno, en el contexto amplio era así de sencillo. Para Dios era muy, muy específico. Quiero preguntar, ¿esos sacrificios cambiaron? Sí han cambiado, pero ¿por qué? Porque en realidad ya se cumplieron, ¿verdad? No es que el Señor se haya arrepentido, no es que el Señor haya dicho ahora ya no va a haber sacrificios, sino que ya se cumplieron. Ahora ya hay un sacrificio para todo, ¿verdad? Es así de sencillo. Pero el Señor entonces, y estábamos viendo, estábamos en perfección en la creación, estábamos en la caída sin parecernos a Dios, imperfectos,
sin rumbo, sin saber cómo íbamos a guiarnos. Y el Señor nos dice, para que sobrevivas, aquí está mi ley, aquí están los sacrificios y vas a sobrevivir de la mejor manera. Para eso eran los sacrificios. Sí, Anita, gracias. Es buena pregunta. Yo no soy judío, pero yo creo que sí. A veces hay contradicciones muy serias cuando no se comprende bien la secuencia esta que estoy explicando, porque muchos, y hay grupos diferentes, pero muchos tienen sus imágenes, no solamente sus imágenes, sino el Sabbat, y no solamente sino las fiestas tradicionales, y no solamente sino ir a Israel. O sea, cada uno tiene una estancada o relegada a una ceremonia a la que es totalmente fiel. Y entre más puros quieren mantenerse, más complejos son, ¿no? O sea, siguen manteniendo tantas cosas. Es una muy buena pregunta que no puedo contestar. Yo solamente sé que hay extremos. Hay desde los más liberales o no sé, los que menos practican, los menos insistentes en sus tradiciones, hasta los más conservadores y extremistas. No sé si alguien sepa más de esto. Adelante, Hugo. Sí, no sé si alguien más conozca acerca de esto. Sí, Chela, gracias. Esto es interesante, pastor, sí. Muy bien, gracias por esa respuesta. Quiero comentar, yo iba a tomar un tiempo muy largo a explicar mucho acerca de un tema muy delicado que en realidad no lo creí necesario para esta clase, pero lo voy a comentar de paso solamente. Todo lo que Dios exige, toda esa devoción que Dios exige, esa atención, esa honra y todos los sacrificios que Dios exige, los ha imitado Satanás y los ha tomado por su lado de manera muy similar. Yo los invito a que lean, al fin que no cuesta nada de tiempo, tómense por favor el tiempo y lean un poquito más en el Génesis. Y vean qué curioso es que hay un Enoc en el linaje de los hijos de Dios, de los santos, de su pueblo, y hay otro Enoc en el pueblo rebelde. Hay un Lamec en el pueblo de Dios y hay otro Lamec en el pueblo de los rebeldes. El lema de Lamec rebelde dice: yo voy a vengar el nombre de Lamec durante 7 veces. Está contrastando lo que la protección que el Señor le dio a Caín. Yo vengaré en caso de que te ataquen, yo los voy a vengar. Pues dice Lamec, pues yo también vengo a mi manera. Entonces, me hubiera gustado, tal vez esto merezca un estudio aparte, pero ciertamente iba con lo que estaba comentando el pastor. Los sacrificios de sangre, Satanás sí los sigue haciendo. Sí los sigue haciendo. Todo lo que es la santería en Cuba, eso que ha sido del sincretismo de las deidades africanas que llegaron a América, en Brasil y en Cuba siguen haciendo eso que llamamos aquí muy fácil, ¿verdad? Los aquelarres o la brujería que se hace aquí en Todos Santos y en muchas partes. En realidad se siguen matando. Entonces Satanás sigue. Es suficiente, y lo voy a decir de esta manera, que veamos los periódicos de cada fin de semana para que veamos cuánta sangre tiene Satanás para él. Muy bien, entonces paso por ahí, no lo estudiamos, paso por ahí muy simplemente, continuamos. Gracias. Bien, después el Señor dio unos pactos y vamos entonces a ver un poco desde atrás de la ley, pero es que quería llegar ahí. Los pactos. Durante toda la Biblia podemos apreciar que aparecen pactos que Dios ha hecho a su pueblo, pero independientemente de la función específica de cada uno de esos pactos, que cada uno de esos pactos tiene, es importante comprender que todos son en realidad un recordatorio de un mismo evento. La voluntad de Dios es la misma, que el hombre se sujete en el completo a la voluntad de su Creador. Es decir, si teníamos un pacto en el paraíso y después tuvimos la caída, ahora el Señor nos presenta un pacto, otro pacto, porque las generaciones pasan, el funcionar del hombre empieza a ser diferente. Dios no cambia, pero Él empieza a poner pactos de acuerdo a las circunstancias.
Señor nos habló, ya lo hemos visto, nos habló por medio de una voz de trueno, por medio de fuego, por medio de sueños, y después de manera amplia a los pueblos, o sea, al pueblo de Dios nos habló por jueces, reyes, profetas, y siempre dijo lo mismo: humíllate y obedéceme. Voy a ver cómo esos 6 pactos de los que vamos a hablar de una manera muy rápida, muy práctica, tienen la misma fórmula, la misma forma de ser. Lo puse para ustedes ahí, ¿verdad? Puse características fundamentales de los pactos. Vamos a ver cómo es un pacto. Porque tenemos el pacto obviamente el de Adán, después el de Noé, el de Abraham, Moisés, David y el de Cristo. Entonces vamos a ver. Primero, el Señor muestra una benevolencia divina. Dice, Dios manifiesta su grandeza y su bondad. Es decir, muestra su autoridad y su bendición, y pone también la condición, ¿verdad? Pone la lealtad humana como condición. O sea, dicta lo que espera del hombre. Le dice, tú tienes que cumplir. Yo ya te di, tengo autoridad, tengo amor para ti, pero tú tienes una parte que cumplir. No para que sea posible que te doy todo eso, te lo doy. Pero el acuerdo es de que tú no lo pierdas. Y vamos a ver qué dice. Después, consecuencia. Señala el castigo o beneficio por cumplir o no el pacto. ¿Sí? Creo que queda muy claro, es muy sencillo. Esas son las partes fundamentales de un pacto. Decíamos, comentábamos que pues no es correcto que nosotros le pongamos condiciones a Dios, que nosotros pongamos el pacto. Él puede hacerlo. Nosotros no sabemos si vamos siquiera a vivir. En ese sentido no podemos. Y no debemos confundirlo con alguien que da una ofrenda al Señor. ¿Sí han visto cuando uno ofrece algo al Señor? Señor, si tengo esta bendición de ti, pues de ahí te voy a dar. Es diferente, ¿verdad? Si me pasa esto, bueno, voy a corresponder, pero no es, Señor, yo te sujeto a que tú, si cumples, yo hago esto, si no, no lo hago, en condición de detener la mano de Dios o de moverla a nosotros. Y únicamente en ese punto me molesta el hecho de que se crea, ¿verdad? Que uno puede poner condiciones a Dios. Lo voy a poner en una imagen muy sencilla. A veces los padres de familia dicen a sus hijos, ¿verdad? Cumple con tus tareas, cumple con la tarea doméstica que tienes, ya sea tu cama, tus platos, etcétera. Y tienes tu recompensa que te gusta, y esto es el acuerdo, que tú tienes que cumplir y tendrás siempre lo que tienes y a lo mejor un premio extra. Ah, pero el niño dice, bueno, ¿y qué tal si hago esto y esto nada más para que tú me des? Y entonces empieza a negociar. O lo contrario, oye papá, y si te lavo el carro, tú me vas a hacer esto y esto. Entonces ya el padre pierde la autoridad, porque el niño dice, bueno, como yo ya hice, tú me tienes que cumplir a fuerzas porque yo soy el que pone las reglas. Eso es lo que no es permisivo en nosotros. Me gustaría que lo reflexionáramos solamente. Nosotros no ponemos los pactos, ¿verdad? Porque no podemos tener esa seguridad de lo que lo vamos a cumplir y porque no está en nuestra autoridad hacerlo. Muy bien, vamos a ver los pactos de una manera muy rápida y muy sencilla. El pacto con Adán, que es llamado también pacto fundamental o el pacto de obras, bueno, pues porque el hecho lo llevó al error. Y está en los capítulos del 1 al 3 del Génesis. Ya quedamos, ¿verdad? En Génesis 2:16 le dice, podrás comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del mal no debes comer. El día que comas, ciertamente morirás. Ahí está la condición. El día que comas, morirás. Es la condición. Y después el castigo dice, por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Muy bien. Ese es el pacto. Ese pacto, puse ahí, enfatizó ciertos modelos fundamentales al comienzo del mundo. Es decir, la reverencia a Dios, el cuidado, el respeto a Dios. Fíjense que hay una nota en el libro de Oseas. Oseas 6:7, el Señor dice, son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado.